Al aire su programa Palabra de Dios. Quiero continuar con esta segunda parte del mensaje titulado Salvación en medio de la crisis. En esta época en la que nos encontramos viviendo en pleno siglo XXI, por la época del mes de abril del 2020, donde toda la familia de la tierra se encuentran confinada a los 5 continentes, los más de 7.000 millones de habitantes, tenemos en la historia sagrada al pregonero de la fe, a Noé, en los tiempos bíblicos. Dice el capítulo 8, versículo 1 de Génesis: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y disminuyeron las aguas. Allí es cuando vemos que se cerraron la fuente del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Dios nunca se va a olvidar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. Dios es fiel, siempre y cuando nos arrepintamos de todo corazón. Quiero hacer una pequeña reseña histórica de la historia de Noé. Noé fue un hombre a quien Dios incluyó para salvar al mundo antiguo. El Salvador del mundo se llama Jesucristo. Noé salvó al mundo antiguo, y la Biblia muestra algunos versículos que miraremos más adelante que hablan cómo Noé fue usado en su tiempo. La historia de Noé no incluye solo una, sino dos grandes y trágicas inundaciones. El mundo en los días de Noé estaba inundado de maldad. El número de los que recordaban a Dios realmente era muy poco, solamente Noé. Por eso Noé fue hallado justo y perfecto delante de Dios. La respuesta de Dios a esta severa situación fue la última oportunidad, que duró 120 años, durante la cual Noé construyó un arca, y presentaría así una lección objetiva tan importante para que el mundo proclamara y se arrepintiera, pero no lo hizo. Muchos de nosotros tenemos problemas también, pero podemos prevalecer en medio de esta dificultad. Ya sea que entendamos o no entendamos, cada uno tiene que responderle a Dios. Así que Noé fue el único seguidor de Dios que quedaba en su generación. Fue el segundo padre de la raza humana después de Adán. Fue un hombre de paciencia, de constancia y obediencia. Fue el primer y más grande constructor de barcos de toda la historia. También en Noé podemos encontrar que Dios es fiel con los que le obedecen. Dios nos protege de los problemas, pero se ocupa de nosotros a pesar de ellos. La obediencia es un compromiso a largo plazo. Un hombre puede ser fiel, pero su naturaleza pecaminosa permanece en él. ¿Dónde estaba Noé? La Biblia menciona que éste estaba posiblemente a un poquito de distancia al huerto del Edén. Se estableció el pueblo. Era un granjero, constructor de barcos, predicador. Su familia, su abuelo fue Matusalén, padre de Lamec. Así que podemos ver que la historia de Noé es una historia bíblica real que sucedió en el Antiguo Testamento. Tanto así que la historia de Noé trasciende por todas las profecías. Jesús habló de Noé, también habló de Noé Pedro. Pero ¿qué pasará con la realidad que estamos viviendo hoy, cuando el mundo está empeñado en pecar? Cuando la distracción por las cosas mundanas se dan cada día. Cuando tal vez sabemos en el ámbito espiritual, como muchos Noé hoy, predicando, haciendo un llamado al arrepentimiento, y la gente no se quiere arrepentir. ¿Qué le pasa al mundo de hoy? En medio de una crisis que se debate entre la vida y la muerte, y miles de personas mueren, aún así todavía no nos queremos arrepentir. Noé les habló, les predicó, pero ellos no quisieron oír. Pero Noé pudo salvar a su familia. Él les predicó
y 8 fueron salvos. Los demás no quisieron oír el mensaje de salvación dado por Dios a Noé. Y aunque tal vez después que empezó a llover, muchos quisieron entrar, pero Dios cerró la puerta. En estas 7 dispensaciones dadas en la Biblia estamos en la penúltima, en la gracia. Cuando se acabe el periodo de la gracia, sucederá como en los días de Noé, que la gente querrá ser salvo, pero ya la oportunidad habrá pasado. En este tiempo en que la inmoralidad prima, reina en el mundo, cualquier video corrompido o música, eso es lo que le gusta a la raza humana. Pero alguien que le predique, que le hable del bien y que se aparte del pecado, a veces es desechado. Noé tal vez fue tildado de loco. Un anciano ermitaño, a los casi 600 años, predicando un mensaje que no fue creído. No siempre los predicadores vamos a ser creídos, pero no importa. Dios tiene el control y su palabra es fiel. Total que la Biblia habla de la historia de Noé que traspasa la historia sagrada. En la Biblia encontramos a hombres de Dios hablando de Noé. En el capítulo 14 de Ezequiel encontramos que Dios había destinado un castigo para Jerusalén. Y Dios dice, si estuviesen en medio de ellos estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia libraría únicamente sus propias vidas. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, habló de Noé y puso de entredicho los tiempos que estamos viviendo hoy. En palabra del Señor Jesucristo leemos el capítulo 24, versículo 36 de San Mateo, y dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, escucha esta palabra, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos que Jesús dice que la gente no entendió al patriarca Noé, a este hombre de fe. No lo entendieron. Al igual que hoy en día, predicamos la palabra de Dios y muchos no entienden. Pero amigos míos, yo les suplico hoy, como dice 2 de Corintios 5, 17 y 18 en adelante, en nombre de Dios, reconcílianse hoy con Dios. Como si Dios rogase por nosotros mismos, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es tiempo de reconciliación. Jesucristo dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Va a venir el fin, va a venir el arrebatamiento y muchos querrán correr a la iglesia a escuchar a alguien predicar, pero la puerta se habrá cerrado como en los días de Noé. También el Señor citó a Lot como en los días de Lot. Así también será la venida del Hijo del Hombre. En estos días la gente se casa y se da en casamiento, pero ya sabemos cómo está el mundo de hoy moralmente. Por eso el llamado es salvación en medio de la crisis. ¿Habrá salvación en estos tiempos finales? Claro que sí, hay salvación si venimos a Cristo Jesús. También el apóstol Pedro habla de este justo hombre, de Noé. Y miren lo que el apóstol Pedro nos habla acerca de Noé. Allí en el primer escrito, capítulo 3, el versículo 20, dice la Biblia: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Y luego en el segundo escrito de Pedro también, en el capítulo 2, el versículo 5, dice la Biblia: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por la destrucción a las ciudades antiguas de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas
de ejemplo de lo que habrían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. En estos días en que se avecinan, que no sabemos qué le depara al mundo, solamente el Señor tiene el control, nos manda a arrepentirnos. Algunas escrituras, segundo libro de las Crónicas 7:14, pero quiero leer una muy importante, en Hechos capítulo 17, el versículo 30. Allá hay unas escrituras que debemos tener muy en cuenta, amigos míos, en estos días de crisis, en estos días en que el mundo está asustado. El Señor nos dice por medio de su palabra en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volvernos a Dios. En medio de esta pandemia donde hay maldad, donde el mundo tuvo que hacer un cese, todas las naciones del mundo tuvieron que parar, las grandes industrias, las grandes multinacionales, todo el mundo está confinado. Dios nos quiso confinar, nos quiso guardar. Es tiempo de buscarle. Amigo, amiga que me escucha, es tiempo de arrepentimiento. El Señor te está llamando y si tan solo abrieres tu corazón, Él te puede perdonar. Antes de que venga el juicio como un lazo, dígale: Señor, perdona mis pecados. Te pido que me perdones, que me hagas tu hijo, tu hija. Hoy te pido perdón. Padre, te doy gracias por haberme salvado. Señor, en este momento también clamamos por las naciones del mundo. Ten misericordia y bendíganos a todos. Este ha sido su programa, Palabra de Dios. Será hasta una próxima oportunidad y que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga.